para conseguir un buen sabor, la materia prima, los ingredientes, los del mar, los de la cuadra y desde luego también los del huerto. Y en el huerto pasamos esta tarde, en unos huertos muy solicitados en Pancar. Ana. Sí, a los que por suerte y bajo sorteo solamente pudieron optar 12 personas, aunque eran muchas más las que optaban. Está muy en auge, como decíamos al principio del programa, esto de los huertos urbanos. Déjenme que les presente a Javier Martínez. Buenas tardes, hola, concejal. Buenas tardes. Qué ganas tenemos de tener esa lechuguina, ese tomatín nuestro. Bueno, como se suele decir, como lo de casa no hay, ¿no? Entonces, Y además, y de encima verdad, lo haces tú, lo ves crecer con el cariño y la calidad que consigues, pues sin duda alguna no lo hay más. Vamos a dar una vueltina y así terminamos después viendo la parcela de Olivier. Hay una curiosidad que a mí me surge, porque claro, pensaría la gente, esto de los huertos urbanos, oye, pues en Gijón, en Oviedo, lo entendemos. Pero en Llanes, pero claro, la gente que no vive en Llanes dice, hombre, el que tiene una casina en Llanes, ¿cómo oye que no tiene la huerta pegada? Bueno. no todos tienen finca y huerta, ¿no? Eso es, ya va viendo mucha gente pues que no tienen huerta, que ya no tienen la vinculación con el campo que se puede suponer en una vía que no es muy grande como es Llanes, y entonces, bueno, realmente a mí la idea me viene heredada de la anterior legislatura, esto que ves aquí, la infraestructura ya estaba hecha. Ajá. Solamente nos tocó pues aprobar la ordenanza y sortear a los adjudicatarios. ¿Qué requisitos se pidió eso a los adjudicatarios para poder optar a una de las parcelas? Bueno, fue bastante libre, realmente no hay requisitos especiales. Y bueno, lo que sí se pide un poco de, digamos, una producción más bien natural, próxima a lo ecológico, si no es ecológica, con, bueno, pues mantener los usuarios, pues mantener las zonas comunes limpias, tener un poquitín... Un poquitín la parcela guapa. Un poquitín bordado, teniendo en cuenta que bueno, pues son parcelas de 50 metros cuadrados que no son muy grandes, ¿no? Hay un denominador común, siempre que visitamos uno de estos huertos urbanos, hay siempre un sentimiento que nos transmiten los usuarios, ¿no? Y es la pena que les da, sobre todo los que lo inician, ¿no? La pena que les da tener que dejarlo, porque claro, la concesión, digamos, tiene un tiempo límite. En este caso ellos tienen ¿hasta qué fecha? Bueno, tienen en principio 2 años, pero no... No quiere decir necesariamente que tengan que abandonar la finca, porque pueden optar de nuevo a renovarlo, ¿no? De hecho, bueno, pues va habiendo cambios de gente que lo tiene que dejar y hay que adjudicar de nuevo, y gente pues que se metió en esta aventura sin saber muy bien lo que era y realmente pues... fracasaron, por decirlo así, ¿no? Pero no pasa nada. Me gusta que seas sincero, porque si bien hay algunas parcelas que están preciosas, hay otras que tienen aspecto como de abandonado. Sospecho que por lo que sea... Verás, una que es una nueva adjudicación que todavía no empezó a trabajarse. ¿Sí? Y otro que por razones personales tuvo que renunciar y aún no está adjudicada, pero bueno, es la realidad de lo que veis. Vamos a ver cómo lo lleva Olivier. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas. Olivier y ayudantes, Pablo y Javier. Eso es. Que veo que ya les has puesto aquí a regar. Efectivamente. ¿Esto lo hacen habitualmente o es porque vinimos nosotros hoy? No, lo hacen habitualmente y ya pues aprovechando el amigo pues han venido los dos y un poco... Les gusta, porque vi que te estaban preguntando cosas, que les estabas explicando qué era cada cocina que tienes plantada, para que vayan un poco familiarizándose, ¿no? Tú hablabas de la huerta de los abuelos. Yo creo que es importante transmitir también a los jóvenes, porque para llevar un huerto no hace falta ser mayor, ni mucho menos. Entonces, para enseñarle un poco cómo funciona, cómo se trabaja, y empezando por los básicos, pues la limpieza a diario de la mala hierba, el regadío a diario también, y bueno, cuidar y reconocer un poco las plantas que son de temporadas. Aquí tenemos lechuga, pimiento, cebollas. Tienes ese cuadrín que está ahora pasando ojito justamente junto a él. Ahora estamos viendo las cebollas, que aquí decíamos, más o menos calculábamos, que tendrás cebollas como para todo el año. Pues yo creo que sí. No sé que nos podemos a merendar cebolla, pero sí, lo tendremos para... Tienes ahí por el medio unas lechugas de hoja de roble. Hoja de roble, sí. ¿Vale? De hecho, mira, voy a cortar una, que ya tengo aquí, y ya verás tú que son muy ricas. A ver, Javier, ¿tú, por ejemplo, ese tipo de lechuga te gusta, las comes o
¿O a ti lo que no sea de verde, que tenga un color así extraño como esta? Bueno, sí, a veces la como, pero... A veces. ¿Qué pasa? No me gusta mucho. Ay, es que, mira, ya hice yo la pregunta con un poco de mala leche, porque sin saberlo ya me olía que el guaje iba a poner reparos a una lechuga que no sea verde. No, la lechuga se la como, aunque sea la hamburguesa con la patata frita, pero mira cómo huele. Es que esto sí, amigo, esto sí. Aquí no hay nada, aquí no hay química, esto nosotros lo echamos y sale bien, y si no sale, pues no pasa nada. Iremos a la frutería a comprarla. Me gusta ese espíritu, me gusta. Bueno, Olivier tiene una huerta preciosa, pero sin desmerecer la de Olivier, Mercedes, que nos está esperando justo en la otra esquina de los huertos, tiene una impresionante, impresionante, además, con una variedad de cosas plantadas que les enseñamos en unos minutinos. Volvemos enseguida a seguir disfrutando de la tarde y de los huertos. Gracias, Ana. Hasta ahora. Accesorio en mano o simplemente con el cesto para recoger la cosecha, porque seguro que hay mucho y bueno ya a la vista para recoger en esos huertos urbanos de Pancarana. Justo, lo clavaste, accesorio en mano, y tienen ustedes a Mercedes. Hola, Mercedes, gracias, con ella ya llevamos pasando toda la tarde aprendiendo muchísimo de agricultura ecológica. ¿Se acuerdan que nos decía el concejal hace un ratín que se pedía, bueno, pues a la gente que tiene ahora adjudicadas las parcelas, que tirara un poco por esa línea de cultivo? No podíamos haber encontrado mejor perfil de usuario que el de Mercedes, que aquí ni sulfata, ni echa cosas químicas, todo es absolutamente natural, ecológico. Cierto. Por ejemplo, esos circulinos grises que vemos, ¿es de ceniza que acabas de echar? Ceniza de la chimenea, de madera. En vez de las cosas esas que mata el babosil que se echa de color azul, que lleva una cosa que mata a los caracoles, ¿tú echas? Yo echo cáscara de huevo. Y la ceniza, que también sirve para los limacos y para los caracoles. Y estos 50 metros, porque son 50 metros súper aprovechados, lo vamos a ir viendo, están, digamos, planteados como formando un ecosistema. A ver si conseguimos explicarlo. Al grano. Es decir, por ejemplo, aquí tienes... no me marches para allá, o sea, me meto yo. Aquí, por ejemplo, tienes dos tipos de patatas distintos. Sí. Un poquitín más allá, primero está una fila de ajos. De ajos, que eso es para que no entren los bichos. Sí. Los ajos espantan a los bichos. Vale. Entonces, eso es como una barrera. Bien. Antibichos. Bien. Luego, dos filas de patatas. Sí, la patata morada, que es una patata francesa, le dicen también, y es antioxidante, baja el colesterol, es un primo de la remolacha. Entonces es una patata muy, muy saludable. Poco conocida, pero sin embargo muy saludable. Precisamente por eso baja el colesterol, baja la tensión, es antioxidante, y luego, muy rica en potasio, o sea que adelgaza. Pegadina a las patatas tienes una filina de lechugas. De lechugas. Un par de ahí de varios tipos. Sí, la lechuga de roble, la de oreja de burro, bueno, la de... sí. Luego apio. Sí. Apio y esto la cale. Y luego tienes, por ejemplo, ¿esto qué es? Esos son también las aromáticas o plantas medicinales. Esta es una valeriana, concretamente. Ya digo, que nada está plantado, digamos, aleatoriamente, que todo tiene su sitio y su porqué. Entiendo que de lo más reciente que tienes plantado son los pimientos, que todavía están pequeñinos. Son los pimientos morrones, que estos acabo de plantarlos, sacarlos del semillero, porque los semilleros también los hago yo. Entonces, y esto... Y luego llegamos a una especie que parece como un muro de separación, rojos. Que es, digamos, el área de los frutos rojos, eso que está tan de moda. Sí. Fíjate, hace años, ¿cuándo soñaríamos en Asturias con plantar frambuesas? Sí, moras que siempre las hemos visto pues como creciendo un poco en plan salvaje, ¿no? Cierto. Y ahora... Sí, exacto. Y ahora, pues es un cultivo que se valora. Sí, la verdad, porque los frutos rojos son exquisitos y muy saludables. Bueno, buenísimos, la frambuesa. María, yo las fresas tengo que decir que ya las probé. Es de lo que está así, digamos, más florecido, ¿verdad? Sí, las fresas están en su punto. Están buenísimas, claro. Y como veis, las tiene protegidas por una red. Con la cáscara de huevo y con la red. Mira qué fresas, mira para aquí qué fresas, ¿eh? Sí. Mira qué cosa más guapa. ¿Lo veis, no?
Mira. Pues doy fe de que están buenísimas. Están exquisitas, no tienen nada que ver con las de Almería. Estas son de Pancar. Fresas de Pancar, vale, me gusta. Y le pongo esto para los pájaros, esto para los limacos y los caracoles, la ceniza y la cáscara de huevo. O sea, que están como rodeados de un círculo ahí de protección, ¿no? Efectivamente, es un círculo. Vale, no quiero que se me agote el tiempo sin enseñaros una cosa que yo en Asturias es la primera vez que lo veo. Titular: aquí Mercedes, la primera persona que planta garbanzos en Asturias. Ahora se nos colapsa la centralita llamando gente que también planta garbanzos. Bueno, oye, que nos llamen, no hay problema. No pasa o nada. que nos manden un WhatsApp. Pero yo eres la primera que veo. Bueno. ¿De dónde vienen estos garbanzos? Estos garbanzos son ecológicos, los he comprado en el Retiro, en un mercado que hay todos los sábados en Madrid. Sí. Y son de mejorada del campo. Es el primer año ecológicos. que los plantaste, o sea que era un poco experimento. Es un poco experimento, pero están, vamos, que da gusto verlos. Y yo creo que van a dar fruto. Cuánto trabajo estoy viendo aquí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Horas y horas y horas. El huerto es lo que tiene. O lo tienes o no lo tienes. No, y te tiene que gustar. Y además a mí me encanta. Es que me apasiona. Es mi vida. Entonces... No nos da tiempo a felicidad. contarlo porque nos hemos detenido mucho, Y esto pero al final, ¿no? Mercedes tiene una historia preciosa, la historia de una persona que trabajó toda su vida, además con puestos de responsabilidad, Sí, cierto. se prejubiló, lo dejó todo y dijo: yo tengo juventud y energía para dedicarle a algo que me guste. Y fue precisamente esto lo que escogió. Sí. Nos quedaríamos aquí toda la tarde contigo aprendiendo cosas, pero te tengo que despedir y que darte las gracias. Pues nada, Gracias, no se Mercedes. merecen, por Mucho favor. ánimo Gracias para a seguir vosotros. trabajando y que disfrutes de todo esto, que yo me quedo con la duda de si te dará tiempo a comerlo todo. No me lo cuentes, me lo cuentas después. Bueno, si no lo como yo, tengo muchos que lo ¿A comen. quién regalar? Me lo imaginaba. Hasta luego, Tiene María. una trupa alrededor grande, claro. Gracias, Ana, a todos. Qué buen talante, cuánta energía y qué buena pinta tiene todo en ese huerto de Pancar.